Empezó con algo sencillo. Una conversación, una chispa. Entonces supe que quería pasar el resto de mi vida contigo. Luego vino la gran pregunta. Y el sí. Estaba muy nervioso. Luego vinieron los votos. Las promesas. Estaba tan nerviosa. Fue el comienzo de algo grande. Fue el comienzo del resto de nuestras vidas juntos. Amor en las pequeñas cosas. Y amor en los grandes momentos también. Pero no todos los días parecen un cuento de hadas. También tenemos que atravesar tiempos difíciles. La presión aumenta. La vida se vuelve ruidosa. Pero la gracia nos devuelve la alegría. A través de los altos. Y los bajos. En las risas. Y las lágrimas. Entre pañales. Y platos sucios. A través del silencio. Y días caóticos. Continuamos eligiéndonos. A propósito. Porque los grandes matrimonios no ocurren porque sí. Suceden a propósito. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a Sugar Creek, como decía el pastor Abdiel. Estamos súper contentos de que estés con nosotros y esta es tu segunda ocasión con nosotros. Muchísimas gracias. Si ya eres parte de esta familia, igual gracias por adorar con nosotros. Y aquellos que nos están viendo en línea, quizás en este momento, en vivo o más adelante, muchísimas gracias por ser parte de esta familia. De antemano les pido una disculpa por mi garganta. Como ya habrán notado, al pastor Abdiel, el pastor Héctor, el pastor Juan Carlos y mi persona hemos estado lidiando con algunas secuelas de la gripe, pero esto lo único que significa es que sus pastores están tan unidos en mente, en visión, que cuando se enferma uno, o todos nos enfermamos o no se enferma ninguno. Así es que pueden estar seguros de que todos estamos caminando en la misma dirección. Pues llegan en un buen momento porque estamos en la segunda parte de una serie corta que trata precisamente acerca del matrimonio, y ha sido interesante ver cómo la semana pasada el pastor Juan Carlos nos hablaba acerca de lo que realmente nosotros necesitamos como hombres, y vamos a ver en esta serie cómo podemos mejorar nuestros matrimonios, cómo podemos mejorar nuestras relaciones de pareja basado no en lo que nosotros hemos aprendido, no en lo que nosotros pensamos que es mejor, sino en lo que la palabra de Dios dice. Y la semana pasada el pastor Juan Carlos hablaba a las mujeres específicamente. Si alguna no vino, por favor, hombres, asegúrense de enviarle el enlace de la predicación de la semana pasada. Pero hoy vamos a hablar específicamente con los hombres. Así es que todos, pero independientemente hombres o mujeres, creo que todos iniciamos en nuestra vida matrimonial con esos sueños, ¿no? Queriendo cumplir sueños, queriendo cumplir metas, llenos de expectativas, llenos de deseos de lo que nosotros queremos que sea nuestra relación matrimonial. Soñamos con una relación color de rosa donde todo es besos y cariños y abrazos y cosas por el estilo, pero a medida que pasa el tiempo nos vamos dando cuenta de que la realidad está muy distante de lo que muchas veces nosotros tenemos en nuestra mente. Y a veces cuando llega sobre todo los hijos, llegan los cambios de pañales, despertarse en la noche, las situaciones financieras, los problemas, las enfermedades, muchísimas cosas, quierase o no, ese sueño como que se va disolviendo un poco y el matrimonio entra como en una pausa. El matrimonio entra como en una etapa de enfriamiento donde lo que nosotros estamos viviendo como pareja está muy distante de lo que nosotros hubiéramos imaginado que sería nuestra vida matrimonial. Y algo que nosotros necesitamos entender es esto, y lo estoy retomando de lo que el pastor Juan Carlos decía ayer, porque creo que es un principio base en todo esto. Y es que un matrimonio, nosotros necesitamos entender esto, que un matrimonio florece cuando uno prioriza la necesidad de su cónyuge. Un matrimonio florece cuando uno prioriza la necesidad de su cónyuge. Y el matrimonio, Dios cuando diseña el matrimonio nunca fue diseñado como una relación de interés. Nunca fue diseñado para ver qué es lo que tú podías obtener de tu pareja o qué es lo que tu pareja podía obtener de ti. Nunca fue ese el diseño de Dios, nunca fue ese el propósito.
Pero a medida de que nosotros vamos viendo los matrimonios, muchas veces nos damos cuenta de que es el tipo de relación que tenemos. Es el tipo de relación que muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado a construir. Relaciones en las cuales yo estoy viendo cuál es el beneficio que obtengo al estar con una persona, o esa persona ve algún beneficio al estar conmigo. Y lo que termina sucediendo es que nos enfrascamos, cuando esto sucede así, nos enfrascamos en una situación en la cual si tú no das, entonces tampoco no recibes. Y es muchas veces donde escuchamos expresiones como: yo cambio, pero si tú cambias. Yo doy, pero si tú das. Yo voy a dejar de hacer esto cuando tú dejes de hacer lo otro. Y estas actitudes o estas situaciones lo único que hacen es que en vez de unir a la pareja, terminan por separarla. Y nosotros seamos sinceros, hombres, y me voy a referir específicamente a los hombres en este momento. Como hombres nosotros necesitamos entender esto, que un matrimonio florece cuando nosotros dejamos de enfocarnos en nosotros mismos. Un matrimonio florece cuando nosotros dejamos de enfocarnos específicamente en lo que yo quiero o en lo que yo deseo. Porque en muchas ocasiones olvidamos preguntarnos, o más bien olvidamos hacer esto. Olvidamos dejar de pensar en lo que yo quiero para preguntarnos qué es lo que mi esposa necesita para sentirse amada. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? ¿Qué es lo que yo necesito dar? ¿Qué es lo que yo necesito construir para que mi esposa sienta que realmente yo la amo? Y cuando nosotros olvidamos esto, lo que termina sucediendo es que terminamos marchitando emocionalmente a nuestras esposas. Y es allí donde nos damos cuenta, y a lo mejor tú te hayas dado cuenta ya hace algún tiempo, o quizás no te has dado cuenta, y espero que al terminar esta reunión puedas darte cuenta, quizá de que tu esposa hace algún tiempo ya dejó de bailar. Tu esposa dejó de cantar en la casa. Dejó de reír a carcajadas. Ya no es esa mujer vibrante que tú conociste. Ya no es esa mujer llena de energía, de vitalidad, de carisma. Y poco a poco has ido notando cómo esa mujer se ha ido marchitando a medida de que el tiempo pasa. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, como hombres, nosotros necesitamos ver este tipo de cosas. Porque si eso es algo que nosotros estamos viviendo en nuestros hogares, déjenme decirles que lastimosamente no estamos haciendo un buen trabajo con lo que Dios nos ha encomendado hacer como esposos. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo de que ustedes no aman a sus esposas o que no amamos a nuestras esposas. Pero en muchas ocasiones no es que no las amamos, sino cómo las amamos. Porque no se trata de amar a nuestras esposas a nuestra manera, sino amarlas como ella lo necesita. No se trata de amar a nuestra manera, sino amar como ella lo necesita. Y yo sé, tú a lo mejor me podrás decir, bueno, Joel, pero yo no sé qué más es lo que quiere esta mujer. Yo no le entiendo. O sea, ¿qué más me puede pedir? Yo me paso 8, 10, 12 horas trabajando todos los días, nada falta en la casa, ella está tranquila en la casa, ella simplemente se encarga de los niños, se encarga de esto, de lo otro, yo estoy allí, yo reparo las cosas en la casa, yo hago esto, yo hago lo otro. Sí, podemos estar haciendo muchísimas cosas buenas, pero a pesar de que estemos haciendo muchas cosas buenas, el problema es que a pesar de eso, probablemente nuestras esposas aún así se sientan que no son amadas por sus esposos. Podemos estar haciendo muchísimas cosas buenas y aún así no se siente amada. Y si ella no se siente amada, quiere decir que nuestra forma de demostrar amor no está funcionando. Porque no me malentiendan, nuestras esposas no están rotas, no son exageradas. No es que les gusta exagerar o les gusta llamar la atención, no. Lo que sucede es que hemos sido creados y diseñados de diferente manera. Hombres y mujeres pensamos y vemos y percibimos el amor de una manera completamente diferente. En el caso del hombre, nosotros percibimos el amor en base al respeto, en base
a la practicidad, en base a que si todo está funcionando bien en la casa, si todo está funcional, entonces todo está bien y nosotros nos sentimos amados. Y quisiéramos creer que las mujeres también funcionan de esa manera, pero las mujeres no funcionan así. Las mujeres son mucho más volátiles, ellas son mucho más emocionales, ellas son mucho más espirituales. Nosotros, por el contrario, somos completamente diferentes. Y cuando nosotros tratamos de amarlas como nosotros pensamos que deberíamos amarlas, fracasamos, porque no estamos hablando el mismo lenguaje que ella está entendiendo. Y es doloroso decir que en muchas ocasiones las mujeres pueden llegar a sentirse como una carga, pueden llegar a sentirse como algo, como una tarea más para el esposo cuando llega a la casa. Porque hay muchas veces, hay ocasiones en las que los esposos pueden llegar a hacer sentir a sus esposas que son una tarea más con la cual necesitamos cumplir, que son una tarea más con la cual necesitamos terminar antes de que el día finalice. Y cuando eso sucede, lastimosamente estamos fallando catastróficamente, porque toda esposa necesita sentir, hombres, que es tu prioridad emocional, no tu obligación doméstica. Toda mujer, toda esposa necesita sentir que ella es tu prioridad emocional, no tu obligación doméstica. Y si somos sinceros, muchas veces nosotros las hacemos sentir así. Porque venimos a ponerles atención hasta que ya hemos llegado a la casa, cuando ya lavamos el carro, cuando ya vimos las noticias, cuando ya estuvimos hablando con nuestros amigos, cuando ya estuvimos 2 horas en el teléfono después de haber cenado. Y entonces, si queda tiempo y quedan energías, le dedicas 5 o 10 minutos a platicar antes de quedarte terriblemente dormido, antes de que ella te termine de contar la primera noticia que tiene que contarte. Y las mujeres empiezan a sentirse ya no como una prioridad emocional, empiezan a sentirse como una carga doméstica, como una cosa más con la cual tú y yo como hombres tenemos que cumplir. Y no me crean completamente, pero hagamos un experimento. Muchas veces nosotros podemos llegar a tener nuestros hobbies. Y tú y yo podemos hablar horas de cualquier tema que a ti te interese. Tú puedes hablar, si te interesa la política, puedes hablar de lo que está pasando en el Medio Oriente, que debemos de estar orando por eso, obviamente. Puedes hablar acerca de lo que está pasando en tu país, en el ámbito de la política. Si te gustan los deportes, puedes hablar de todas las posiciones, los nombres de tus jugadores favoritos. Puedes hablar de cuántos goles han hecho, de cuántos puntos llevan, contra quién van a jugar la próxima semana. Puedes hablar de muchísimas cosas. Si tú eres un aficionado de los autos, tú sabes muy bien a qué velocidad llega de 0 a 100 ese auto con el que tú siempre has soñado. Sabes el tipo de motor que tiene, cuántos cilindros, cuántos caballos de fuerza, sabes un montón de cosas. Y en cambio, en el caso de las mujeres, muchas veces no conocemos ni lo más mínimo de ellas. Porque estamos tratándolas como una obligación doméstica y no como una prioridad emocional. Y déjenme decirles esto: no hay nada que marchite más y más rápido el corazón de una mujer que sentirse útil para su esposo, pero no amada por su esposo. No hay nada más que marchite el corazón de una mujer que sentirse útil para su esposo, útil para sus hijos, útil en el hogar, pero no amada por su esposo. Y muchas veces así es como hacemos sentir a nuestras esposas. Muchas veces las mujeres se convierten en la que resuelve,
en la que tiene que pagar, en la que tiene que llevar a los niños, en la que tiene que recogerlos, en la que tiene que mantener el hogar, en la que tiene que cocinar, en la que tiene que hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y les llenamos todo el día con tareas. Y se vuelve al final del día una tarea más, pero no una prioridad emocional. Y se vuelve una tarea en una larga lista en la que probablemente ocupará el último lugar. Pero ella no necesita sentir, las mujeres, las esposas no necesitan sentir que son simplemente un componente más del hogar. Nada mata más el corazón de una mujer que su esposo la haga sentir que es útil, pero no amada. Y muchas mujeres, lastimosamente, ese es el papel que están teniendo. Ese es el papel que les estamos dando, como algo útil, pero no como algo que es nuestra prioridad. Pero ella no necesita solamente sentir que es parte de nuestro hogar, necesita seguir sintiendo que es la parte prioritaria de nuestra vida, que es la parte prioritaria de nuestro corazón. Y la pregunta es entonces, ¿cómo amarlas? Si la forma de amarlas no es como nosotros hemos visto, como hemos aprendido, como Disney nos lo ha vendido, las películas, si no es como nosotros hemos visto a nuestros padres o a nuestros abuelos tratar a nuestras abuelas y a nuestras madres, si no es así como se ama a una mujer, entonces ¿cómo es que debemos de amarlas? ¿Cómo es entonces que debemos de tratarlas? Bueno, pues qué bueno que están preguntándome eso, porque en el pasaje que hemos estado leyendo la semana pasada, en Primera de Pedro, capítulo 3, Pedro comienza hablándole a las mujeres acerca de cómo deben de tratarnos a nosotros, de cómo deben de mostrar amor hacia nosotros y lo que nosotros realmente necesitamos. Pero ahora es el turno de los hombres y Dios no nos deja no nos deja en el aire, nos deja en la oscuridad. Dios nos da algunos pasos prácticos y muy buenos. Y en un solo versículo nosotros podemos encontrar muy buenos consejos de cómo realmente debemos de hacer sentir amadas a nuestras esposas. Y lo primero que Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 es esto. Ustedes maridos, dice Pedro, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Se los repito. Ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Ahora, lo que Pedro está diciendo aquí es que como esposos Dios nos llama no solamente a vivir con ellas, sino a vivir para ellas. Dios no solamente nos llama a vivir con ellas, sino a vivir para ellas. ¿A qué me refiero con esto? Dios no pretende que nosotros como hombres simplemente seamos buenos roommates, que seamos buenos compañeros de piso, o buenos compañeros de cuarto, o buenos compañeros de hogar. Que no nos peleemos, que no discutamos, que no dejemos las cosas tiradas. Dios no está tan interesado en eso. De hecho, la palabra aquí no es convivir la palabra clave, sino convivir de manera sabia, convivir de manera con entendimiento, convivir de manera comprensiva. Esa es la clave que Pedro está diciendo acá. No se trata solamente acerca de convivir, sino acerca de comprender, acerca de conocer. Ahora, volviendo a lo que les decía hace un momento, muchas veces nosotros sabemos todo de nuestros equipos favoritos, pero no sabemos lo que les está pasando a nuestras esposas. Sabemos todo de nuestros hobbies, nos preparamos para el trabajo, nos preparamos para muchísimas cosas. ¿Y nuestras esposas qué? Pasamos horas en el internet investigando, obteniendo información acerca de las cosas que nos interesan, acerca de las cosas que nos gustan. Pero no somos capaces de dedicar 30 minutos, 20 minutos para preguntarle a nuestras esposas cómo se están sintiendo durante la semana. Y estoy seguro que más de alguno de los que estamos acá
Si alguien se nos acercara y nos preguntara, ¿qué es lo que le quita el sueño a tu esposa últimamente? Si nos preguntaran, ¿qué es lo que está preocupando a tu esposa en este momento? Ya sea en la salud, ya sea en la familia, ya sea en lo económico, en cualquier área. Si alguien nos hiciera una pregunta acerca de cuáles son los miedos más grandes que tu esposa tiene en este momento, cuáles son sus inseguridades, muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, sin temor a equivocarme, nos quedaríamos en blanco. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo de manera que podamos comprenderlas. No estamos tratando de invertir el tiempo para poder comprender a nuestras esposas. Decía por ahí una alabanza muy viejita que no hay que comprenderlas, solamente amarlas. Los que se pusieron a reír se queden después para consejería, por favor. Los millennials se quedaron así como que, esa era una canción. Pero no estamos invirtiendo el tiempo para conocer, para comprender a nuestras esposas. Pero Pedro va mucho más allá. No habla solamente acerca de comprenderlas, de convivir con ellas de manera que podamos entenderlas, sino que Pedro también nos habla acerca de cómo debemos de tratarlas. Y mira cómo continúa diciendo en el mismo versículo más adelante. Dice, ustedes maridos, voy a empezar desde el inicio del versículo. Ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Ahora, ¿qué tanto nos estamos esforzando por comprender a nuestras esposas? ¿Qué tanto nos estamos esforzando para que ella pueda florecer en nuestra casa? No solamente sobrevivir emocionalmente, sino florecer en nuestra casa. Y Pedro continúa diciendo, como un vaso más frágil, puesto que es mujer. Como un vaso más frágil, puesto que es mujer. Ahora, este pasaje o esta parte de este versículo se ha tomado mucho fuera de contexto para referirse a la mujer y decir de que la mujer es que es más débil que el hombre, lo cual no tiene absolutamente ninguna validez. De hecho, lo que Pedro está diciendo aquí es que la fragilidad no es sinónimo de debilidad, sino de un alto valor. La fragilidad no es sinónimo de debilidad, sino sinónimo de que la mujer tiene un alto valor. Este pasaje, a pesar de que ha sido muy mal interpretado, nos deja una verdad muy clara, y es esto: tu esposa no es débil, tu esposa es valiosa y por eso debe de ser tratada con delicadeza y con un trato especial. Déjame ponértelo de esta manera. Si tú tienes una copa de cristalería fina, de esas que cuestan muchísimo dinero, ¿tú la usas y luego la tiras y la haces rodar por el suelo? No, ¿cierto? Si tú tienes una copa de cristalería fina, después de que la usas, simplemente la tiras en el dishwasher o en la lavadora de trastes y la dejas ahí como si nada, no. O la haces rodar con el pie como si fuera un vaso de plástico o una botella de Coca-Cola. No. ¿Por qué? Porque es cristalería fina. No es de menor valor, pero está hecha de manera diferente. Eso es lo que Pedro está tratando de decir aquí. Mujeres y hombres han sido creados de manera diferente, y la mujer ha sido creada de manera tal que nosotros necesitamos tener sumo cuidado en cómo le hablamos, en cómo la tratamos y en la atención que le damos. Eso es lo que Pedro está diciendo. No está diciendo de que la mujer es de menor valor que el hombre. No está diciendo que la mujer es más débil que el hombre. Está diciendo que requiere más cuidado que nosotros. Yo que ustedes las mujeres estuvieran así, dele, pastor. Y una cosa es cierto, hemos sido creados de manera diferente. Los hombres hemos sido creados con mucha más
densidad en nuestros huesos, con mayor masa muscular. Una mujer nunca va a ser igual de fuerte que un hombre, por mucho que la agenda woke y los de izquierda te quieran hacer creer eso, jamás va a pasar. Y no hay nada de malo en que seamos diferentes. Es parte del diseño de Dios. Pero una cosa sí necesitamos entender nosotros como hombres es esto: que Dios no nos hizo más fuertes para sobajar a la mujer. Dios no nos hizo más fuertes para pisotear a la mujer. Nos hizo más fuertes para proteger a la mujer. Es por esa razón que nosotros somos más fuertes, para que ella se sienta acuerpada, para que ella se sienta protegida cada vez que alguien venga en su contra. Gracias. La única que está creyendo lo que estoy predicando. Y somos diferentes, pero la razón por la cual Dios nos hizo más fuertes es para proteger a la mujer, es para tratarla con mayor cariño. Y déjame decirte esto: la fuerza de un hombre no se mide por el tamaño de sus músculos, no se mide por cuánto grita en el hogar, se mide por qué tan dulce y tierno es al momento de tratar a la esposa que Dios le ha puesto a la par de él. Esa es la verdadera fuerza del hombre. Pero Pedro no se queda solamente allí. Él continúa diciendo que un esposo que da honor es un hombre que eleva a su esposa delante de los demás constantemente. Mira cómo continúa diciendo Pedro. Dice: como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor. Un esposo que da honor es un hombre que eleva a su esposa delante de los demás constantemente. Ahora, la palabra honor no es una emoción. No es como tú te sientes con respecto a tu esposa, es una decisión. Es como tú decides tratarla. Es como tú decides verla. Es como tú decides defenderla. La palabra honor es una decisión de cómo la tratas frente a los demás, especialmente frente a tus amigos, frente a tu familia, frente a tus hijos. Lo que Pedro está diciendo, en otras palabras, es esto: trata a tu esposa como algo valioso, no como algo funcional. Trata a tu esposa como algo valioso, no como algo funcional. Y lastimosamente, nosotros tratamos mucho a las esposas como algo funcional, no como algo valioso. Muchas veces olvidamos darles el honor que ellas necesitan, el honor que ellas se merecen. Tu esposa no fue diseñada por Dios para ser funcional, fue diseñada para ser valorada. Y Pedro lo deja claro aquí en este pasaje, que parte de lo que nosotros necesitamos ser como hombres, como seguidores de Jesús, sobre todo, es honrarla, hablar bien de ella cuando no está y prestarle atención cuando ella sí está. Es valorarla no solamente con palabras, sino con gestos, con actitudes, con tonos de voz, con acciones que le comuniquen a ella: te amo y eres importante para mí. Lastimosamente, vivimos en una sociedad donde como hombres muchas veces honramos más a nuestros jefes que a nuestras esposas. Vivimos en una sociedad donde honramos más o tratamos mejor a un cliente o a una clienta que a nuestras esposas. Y en muchas ocasiones, en vez de darle honor, nos burlamos y utilizamos el humor negro, el sarcasmo, para hacerla sentir exagerada, para hacerla sentir dramática, para hacerla sentir boba. Y muchas veces utilizamos nuestros problemas para reflejarlos en ella. Y en vez de darle honor, la humillamos y le hablamos mal. Y la hacemos sentir como si no vale nada. Como si su valor no tiene valor si yo no estoy. Y el problema es
problema es que cuando las mujeres reciben ese trato, el mensaje que ellas están recibiendo, no es solamente que no las amamos, sino que ni siquiera les importamos. Y luego nos preguntamos, ¿por qué mi esposa ya no es tan alegre como era al principio? ¿Por qué siento que mi esposa está apagada? ¿Por qué siento que mi esposa ya no ríe, ya no bromea? ¿Por qué hemos perdido esa cercanía? ¿Por qué hemos dejado de honrarla? Y hay un problema mucho más grande, y es esto, que no solamente ellas reciben un mensaje, también reciben un mensaje nuestros hijos. Porque mientras ella está recibiendo un mensaje de que esto es lo que realmente valgo para él, tus hijos varones están recibiendo el mensaje de así es como tengo que tratar yo a una mujer. Y tus hijas mujercitas están recibiendo el mensaje de así es como me tiene que tratar mi pareja cuando yo crezca. Porque no nos damos cuenta de que nosotros somos un ejemplo de lo que va a ser las relaciones de nuestros hijos cuando ellos crezcan. Y si tú quieres que tus hijos aprendan a honrar, a amar, a respetar a sus esposas, en el futuro debes de empezar a hacerlo con tu esposa en el presente. Si tú quieres que tus hijas tengan una buena relación matrimonial, que se casen y se fijen en un hombre que ame a Dios, que las trate con valor y con honor y con dignidad, debes de empezar a hacerlo con su mamá. Porque ellas van a buscar lo que nosotros les estamos modelando. Tus hijos están aprendiendo a amar. Nuestros hijos están aprendiendo a amar, a respetar, a cómo hablar, observándonos a nosotros. Y si nosotros descalificamos a nuestras esposas, si nosotros las humillamos, eso es lo que ellos van a aprender. Eso va a ser lo normal para ellos. Pero honrarla, eso es lo que Dios nos pide a nosotros como hombres. Es protegerla emocionalmente. No ponerle apodos que la hieran. No decirle, ya me voy porque ya me llamó la tóxica. Ya me voy con la vieja. No uses el sarcasmo como motivo de risa. No la hagas sentir boba. Hombres, tú y yo tenemos el poder para construir la identidad de nuestras esposas o destruirlas completamente. Y es tan doloroso ver cómo una mujer se apaga porque un hombre no supo cómo tratarla. Pero Pedro continúa diciendo que esto debe de ser porque nosotros las vemos a ellas como iguales, no diferentes, no de menor valor, no de menor precio. Mira cómo continúa diciendo. ¿Por qué debemos de tratarlas así? Pedro continúa diciendo, por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida. Por ser heredera con ustedes de la gracia de la vida. En otras palabras, Dios no te dio una seguidora, te dio una compañera. Dios no nos ha dado una seguidora, nos ha dado una compañera. Ahora, lo que Pedro está diciendo aquí es revolucionario, incluso para este tiempo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces las mujeres no tenían derecho, no tenían voz, no tenían voto. Las mujeres eran propiedad primero del padre y cuando se casaban pasaban a ser propiedad del esposo. Nunca podían ir a la escuela, muchas de ellas nunca iban a la escuela, no podían votar, no tenían derechos, eran básicamente una propiedad. No fue sino Dios a través del cristianismo que eleva a la mujer y le da ese lugar que la mujer tiene en la creación. No como menos que el hombre, no como más que el hombre, sino como su igual. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí, que ellas son herederas junto con nosotros de la gracia de la vida.
Lo mismo que tú y yo valemos, lo mismo que fue pagado por nuestra salvación, fue pagado por ellas. Lo mismo que nosotros valemos espiritualmente, valen ellas. Y ahora, muchas veces nosotros cometemos un grave error como hombres. Porque cuando nosotros no vemos a nuestras esposas como compañeras, las subestimamos, no las escuchamos. Y muchas veces pensamos que porque somos hombres somos más espirituales, somos más sabios, somos más inteligentes, que las cosas nos van a salir así como nosotros las pensamos. Y cuando eso sucede, muchas veces nos terminamos dando en los dientes nosotros solitos. Porque nos perdemos la oportunidad, nos perdemos el regalo, el segundo regalo más grande después de la salvación, que es escuchar la voz sabia, la voz inteligente, la voz madura que Dios ha puesto a la par de cada hombre que está casado. Te voy a decir por qué. Porque esa mujer también tiene dones, también tiene un llamado de Dios. Esa mujer también ama a Dios, ama su hogar, ama a sus hijos, ama su matrimonio, está dispuesto a luchar por él, está dispuesto a luchar por ti. Y muchas veces cuando nosotros las subestimamos, como no las tratamos como igual, creemos que todo lo podemos hacer nosotros, entonces es ahí cuando nos va mal. Y en vez de pensar en que yo sirvo a Dios o en que ella sirve a Dios, necesitamos entender que la mujer no está para servirnos a nosotros. Está para que juntos, hombre y mujer, sirvamos a Dios, caminando en una misma dirección, siguiendo los mismos pasos de Cristo, sirviendo al mismo Dios y viviendo los mismos valores. Eso es lo que necesitamos entender. Pero en último lugar, y quizás como Pedro sabía que nosotros como hombres somos más cabezaduras, Pedro no termina este pasaje con una promesa bonita, sino con una advertencia. Y mira cómo continúa diciendo. ¿Por qué debemos de hacer esto? Dice, para que sus oraciones no sean, ¿qué? Estorbadas. Para que sus oraciones, oiga hombre, eso está serio. O sea que si no tratamos con honor, con sabiduría, con recato, si no tratamos con cuidado a nuestras esposas, Pedro está diciendo que tenemos problemas con Dios. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo es esto: Dios no va a bendecir un hogar donde la religión está presente, pero el amor está ausente. Dios no va a bendecir nunca. Dios no va a bendecir un hogar donde la religión está presente y el amor está ausente. No basta con decir yo voy a la iglesia todos los domingos, no basta con decir yo soy un líder de grupo, no basta con decir yo tengo este ministerio, no basta con decir nada de eso. A Dios no le apantalla ninguna de esas cosas. Dios dice, si tú estás maltratando a tu esposa, tú y yo tenemos un problema. No podemos esperar nosotros pensar que vamos a tener paz con el cielo mientras estamos teniendo guerra en nuestra casa. No podemos nosotros pensar que vamos a recibir bendición cuando estamos maltratando a nuestras esposas. No podemos. Les voy a preguntar algo. Para aquellos que tienen hijos o hijas, si ustedes como padres, hombres, si ustedes tuvieran una hija y se dan cuenta de que el esposo de esa hija la está maltratando, ¿cómo se sentirían ustedes? Yo tengo mi bebé y estamos esperando con mi hermosa esposa nuestra segunda bebé. Pero, gracias. Por si no se sabían el chisme, ya se los conté. Pero, ojo a esto, lo que les voy a decir es esto, es muy importante. Yo como padre, si yo me entero de que alguien está maltratando a mi hija,
Dios que me ayude, o más bien Dios que ayude a esa persona. Ahora les voy a hacer una pregunta a las mujeres. Las que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador y han sido adoptadas como hijas de Dios, levanten su mano. ¿Realmente se quieren meter con el suegro de esas hijas? ¿Realmente lo quieren tener de enemigo, hombres? ¿Cómo podemos nosotros llegar a pensar, si humanamente no nos gustaría que lastimaran a nuestras hijas, cómo podemos llegar a pensar que Dios va a bendecir nuestras finanzas, nuestros ministerios, nuestros negocios, si estamos en guerra con nuestras esposas? Al final lo que necesitamos entender es esto. No se trata de cómo nosotros aprendimos a amar. No se trata de lo que nosotros hemos escuchado a nuestros amigos. No se trata de lo que nosotros vimos en nuestro hogar. El amor que tu esposa necesita no es el que tú aprendiste, sino el que Jesús te vino a enseñar. El amor que tu esposa necesita no es el que tú aprendiste, es el que Jesús te vino a enseñar. Y tú dirás, Joel, ¿a dónde me enseña Jesús a amar a mi esposa? No en este pasaje, pero si me acompañas a Efesios capítulo 5, versículos 25 en adelante, lo vas a encontrar conmigo. Y dice así. Dice, los esposos deben de amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y hizo ¿qué? ¿Qué hizo? Y dio su vida por ella. O sea, se entregó completamente. Hombres, ¿están dispuestos ustedes a entregar su vida por sus esposas? No me lo respondan. Ahí tienen a su esposa a la par. Lo hizo, ¿por qué lo hizo? Para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo, ojo a esto, Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal, perfecta. Ojo a esto, Cristo quiso regalarse, Él se entregó para regalarse una esposa sin mancha y sin arruga. Y esto es lo que muchas veces nosotros como hombres nos cuesta entender, que todo lo que tú inviertes en tu esposa, al final el más favorecido vas a ser tú. Todo lo que tú siembras en tu esposa, todo lo que tú das por tu esposa, todo lo que tú sacrificas por tu esposa, al final el que va a recoger vas a ser tú. Esa es la pauta. Jesús se entregó a sí mismo para hacerla suya, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe de amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Este es el estándar. Y si tú eres un seguidor de Jesús, esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Entregarnos por ellas, vivir para ellas, honrarlas, amarlas, hacerlas sentir que no hay nada más importante y nadie más importante en esta tierra que ella. Y tú dirás, bueno, ¿cómo lo hago? Déjame darte 3 pasos o formas prácticas para poder amar a tu esposa en esta semana. Número 1 es este. El primero es este. Dale presencia, no solo respuestas. Dale presencia, no solo respuestas. Mis queridos hombres, las mujeres no necesitan respuestas. Muchas veces ellas lo único que necesitan es ser escuchadas. Cuando ellas vienen a comentarte algo, no es para que tú le digas una de las 20 posibles soluciones que ellas ya pensaron. No,
simplemente quiere que la escuches. Así es que sé intencional en dejar a un lado tu teléfono, en dejar a un lado las noticias y préstale atención. Y escúchala y está allí para ella. Y abrázala y pregúntale cómo te fue, cómo puedo amarte esta semana, cómo puedo invertir en ti. Les voy a decir algo y aprovechen, mujeres, llévenselas de compras, inviertan en ellas. Dedíquenles tiempo. Parece broma, pero el hombre dice, no, es que el único día que descanso quiero estar en la casa. Sí, pero ella lleva toda la semana metida en la casa, sácala un ratito. Perdón, me emociono. Número 2, actúa como un líder servicial. Ser líder no es solamente mandar. Ser líder no es solamente decir una lista de tareas que necesito que me cumplas esto, lleva a los niños, llévalos al médico, ve por ellos a la escuela, eso. No, ser un líder es ser el primero en pedir perdón, es ser el primero en servir, es ser el primero en estar allí, es ser el primero en decir, aquí estoy, ¿cómo puedo amarte mejor? Eso es ser un líder. Y número 3, hónrala frente a todos constantemente. Hónrala frente a todos constantemente. Que no te dé pena agarrarla de la mano, no es tu esposa, pues. Hónrala frente a tus hijos. Diles, den gracias a Dios por la mamá tan increíble que tienen. Si no se lo dicen ustedes a sus hijos, ¿quién se lo va a decir? Muchas veces el irrespeto que se ve en los hogares de los hijos hacia las madres es porque los papás lo permitimos. Hónrala, dile cosas bonitas, llévatela de paseo, regálale flores, hónrala. No necesariamente porque tengas que cumplir con una fecha, hónrala. Hazla sentir que ella lo vale, que ella es hermosa. Muchas veces nosotros somos tan cabezaduras, y perdón que se los diga, que estamos viendo más bonita a la otra en vez de invertir en la de nosotros. Invierte en la tuya, vístela bonito. Y no estoy bromeando, es cierto. Hónrala, porque esa es la mujer que Dios te ha dado y te ha bendecido con ella. A lo mejor tú estás aquí y has estado batallando con un hogar que no sabes si viene o va. Pero déjame decirte que el primer paso para encontrar un hogar o construir un matrimonio que realmente pueda traer dicha es cuando Jesús es parte de ese hogar, es parte de ese matrimonio. Y si tú quieres hoy recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, saliendo por esas puertas tenemos un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos, donde líderes van a estar allí para ayudarte a tomar esta decisión. Amado Dios y Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por el increíble privilegio que nos has dado de las esposas que tenemos a nuestro lado. Te pedimos que nos ayudes a honrarlas, a estimarlas, pero sobre todo, Señor, a amarlas no como nosotros creemos que es lo correcto, sino como tú nos enseñas a hacerlo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.